creo que más que tener tanta conciencia como de qué es lo político, en el fondo uno como creadora se pregunta más bien por problemas que tienen que ver con el propio quehacer. De todas maneras, yo creo que la influencia de mi generación tiene que ver, por lo menos de mí, lo que yo siento que es parte de mi generación, tiene que ver con lo que pasó en los 80 y los 90, como con la escena de avanzada, por ejemplo, las artes visuales, que de alguna manera eran rupturistas en dos sentidos, porque por un lado era como la lucha política, como la manera de hacer política, digamos, la manera de enfrentarse al gobierno era desde el lugar del arte. Y eso lo hacía doblemente interesante porque era un discurso que saltaba dos veces a la vista, me parecía a mí. Digamos, yo igual... Bueno, entonces creo que ese es como el enganche que yo he hecho siempre, digamos, que lo político en este caso sería hablar sobre la propia especificidad. Hay una doble mirada que tiene que ver, por un lado, como con la ficción, que lo entiendo ahora, digamos, o puedo ponerle como nombres, ahora más que antes. Hay como una idea con la ficción que plantea, o un tipo de ficción que plantea el Alfredo Castro con la época, en su época de... Para mí no tanto La manzana de Adán, que son bien espectaculares. A mí lo que salta en ese momento es la historia de la sangre, que hay un relato de cuerpos muy fundamental, digamos, como que eso me parece que hace un antes y un después en relación al teatro, a cuál es el discurso del teatro, digamos, que pareciera, por lo menos para mí, fue crear la conciencia de que por primera vez salta el actor, salta, digamos, se ve el intérprete, se ve el intérprete y además se hace conciencia de que es el cuerpo del actor el que es obra. Porque ahora hay un juego mucho más espectacular, más perverso también y más complejo, como de múltiples miradas o múltiples problemas que están dentro de la escena, digamos. Lo contemporáneo en la danza no tiene que ver con que sea solo de punta o de avanzada, sino que en realidad tiene esa capacidad de ver la historia, de la memoria, de la identidad, aglutina todo como en un mismo lugar, y porque la diversidad es mayor la responsabilidad también. Tiene que ver como con la terapia, es bien terapéutico, pero en el fondo no se va hacia allá, digamos. Es terapéutico en el sentido de que uno se filtra los cuerpos. De alguna manera uno pide que las experiencias radiquen en el cuerpo fisiológico, bajo la premisa de que lo somático tiene que ver con lo psíquico. Entonces, al mover el soma, al mover el cuerpo, aparece esa dimensión que tiene que ver con lo psíquico, que tiene que ver como con lo otro. Entonces, ese anclaje, digamos, de meterse para adentro en lo físico, dejarlo en el lugar físico, es decir, en una parte del cuerpo dentro, hace que el cuerpo se ponga de una manera determinada. Claro, porque para todos hay gente, porque uno trabaja siempre como con lo que no te gusta o con lo que qué parte del cuerpo te gusta o qué parte del cuerpo tiene dolor, porque además esa imagen corporal va siempre cambiando, depende de la historia, depende del contexto, depende de lo que se vaya viviendo en ese minuto, y entonces ahí uno dice, tiene que ver con lo que está pasando como ahora, pero siempre está anclado, digamos, en otra idea original. El anclaje tiene que ver con eso, como con una cuestión más básica. Generalmente cuando hago producción o cuando hacemos seminario no son menos de 4 meses y mis producciones creativas duran por lo menos un año, porque el anclaje se mueve mucho. O sea, uno tiene que inventar infinitos ejercicios, infinitas maneras de que ese anclaje
de alguna manera encuentre una vía de desplazamiento. Tiene que salir. El anclaje en algún minuto deja de ser anclaje. O sea, el anclaje uno lo ubica y trabaja con eso, pero tiene que buscar la manera de drenar. Y eso es lo bonito, ese proceso de cómo drena. El anclaje siempre tiene que ver con la historia biográfica, con la memoria y con la identidad. Digamos que esos serían como me parece a mí el recorrido. A ver, no en general, como en todo lo que cruza como la historia personal, tiene que ver con la gran pregunta sobre el ser, ¿cierto? Como quiénes somos, a dónde vamos, por qué somos lo que somos, por qué. Bueno, fundamentalmente eso que tiene que ver como quién construye, o sea, cómo se construye el ser humano, cómo se construye el hombre, la mujer, las relaciones. Entonces, siempre me ha parecido que es muy compleja ese tema, digamos, en términos de identidad, en términos de qué es lo que es, qué. O sea, un poco como la movida de que los cuerpos se arman, digamos, más allá como de que hay una sociedad que te construye y un mundo donde tú llegas. Es como esa insondable pregunta de que, bueno, claro, hay una sociedad, pero también hay un uno, digamos, hay un yo, que claramente por su historia personal y todo se construye de tal manera. Pero siempre aparece tan atractivo ese momento en que está como el misterio de por qué. ¿Qué lo hace ser lo que es? ¿Cómo lograr que ellos armen, que las personas, en este caso los intérpretes, tengan herramientas desde su propio cuerpo, desde su propia materialidad? Y lo otro es la relación, lo otro es, ¿y qué hacen con eso? ¿Cómo miran al otro? Yo creo que tiene que ver con que los fraseos, o sea, yo era una crítica que siempre hice, digamos, ¿por qué poner los mismos fraseos en distintas coreografías? Que eso es como lo convencional, eso es la danza moderna, la danza clásica. Y me parece que el contemporáneo cada vez lo hace menos, digamos, o si lo hace es haciendo una referencia a, digamos. Pero es como raro, o sea, ¿por qué yo voy a usar el mismo texto en distintos discursos, digamos? ¿No? Como que me parecía, a pesar de que en general uno lo hace. Después entendí que en el fondo lo que a uno le pasa es que se repite, o sea, que uno es obsesivo y se repite siempre el mismo tema. El problema es que hay que buscar ya las versiones. Entonces yo no estaba acostumbrada a hacer fraseos, en verdad. Entonces cuando empecé a trabajar como esta idea de las unidades mínimas me reprodujo súper bien en términos de búsqueda del lenguaje eso. Y en el fondo es como la unidad mínima, como en la literatura o como la cuestión de la semántica, ¿no? De cómo se estructura el lenguaje un poco, de una letra, una vocal con otra vocal arma una palabra, o el ordenamiento de las palabras, dice otra cuestión y no dice esto. Y entonces parte de ahí, los cuerpos febriles parten de ahí, de hacer el desplazamiento de lo semántico hacia, ni siquiera lo semántico, sino que como la idea de la unidad mínima, que puede ser infinita. Entonces, los cuerpos febriles eran dos personas que hablaban de eso, hablaban del gesto mínimo, del gesto cotidiano, de sacarte la pelusa, del gesto hacia mí, del gesto hacia el otro. Y entonces eso fue una relación compleja porque en el fondo ya que dos se miren, en danza era raro, ¿sabes? Que dos se miren y se toquen era más raro todavía. Y eso acompañado del dispositivo del movimiento, digamos, del dispositivo corporal. Cómo el cuerpo genera discurso,